Bueno, y como último punto de la agenda están los contenidos específicamente que conforman el bloque 1, introducción al concepto de educación, significado vulgar, etimológico y científico de la educación, la necesidad social de la educación, las modalidades clásicas y contemporáneas de la educación según la legislación vigente, transición del sistema educativo argentino, dificultades en la implementación de la Ley Federal de Educación, aspectos relevantes que cambian en la educación argentina conforme a la nueva Ley Nacional de Educación, las teorías educativas, críticas y no críticas, y las alternativas de política educativa, gran agendas para la educación provincial. Nos vamos a introducir al concepto de educación para decir que la educación ha existido siempre, la práctica de la educación es anterior al pensamiento pedagógico y justamente surge como necesidad de sistematizar la práctica educativa para orientarla hacia determinados fines y objetivos. La educación es una función universal, pero en cada época y en cada tiempo han existido distintos ideales que se ha tratado de inculcar a las nuevas generaciones. Es así que en los pueblos primitivos la educación consistía en una imitación, en una simple imitación, en una asimilación servil, y bueno, en la edad antigua la educación tenía una orientación religiosa y literaria, es el caso de Asiria y Babilonia. El pueblo hebreo tenía una educación, su educación tenía una finalidad, una formación moral. En Atenas la educación tenía un fin patriótico, y en Esparta, mejor dicho, en Atenas un fin cultural, en Roma una finalidad social y política, y bueno, cuando llegamos hacia la edad moderna, la educación toma un carácter de laica, es decir, libre de crédito, hasta nuestros días, que la educación es considerada como una formación integral de la persona. Con respecto a los significados que adopta el término educación, decíamos que podemos hablar de tres significaciones. En primer lugar, la significación vulgar, y en este sentido la educación es el proceso o es, digamos, la cualidad, digamos, que adquiere el hombre, o el proceso por medio del cual el hombre trata de adoptar diferentes modales para poder convivir en sociedad. Este carácter social de la educación nos lleva a vincularla con dos ideas, con la idea de urbanidad y de cortesía. Urbanidad se refiere a urbe, a ciudad, al hombre social que vive en la ciudad, y cortesía a la corte, es decir, al trato social que tienen los hombres que viven en la corte, es decir, en la aristocracia, que le da una cierta, digamos, selectividad entre los hombres. Bueno, por eso se dice que el hombre educado es aquel que actúa con cortesía y el mal educado es aquel que tiene modales toscos. Bueno, por otro lado, también en esta significación vulgar, la educación es entendida como la cualidad que se adquiere mediante influjos difusos. Estos se refieren a los influjos que vienen del ambiente, digamos, y de alguna manera influencian a la persona, es decir, en el trato social, como de los influjos sistemáticos, que es el que ejercen las instituciones educativas sobre las personas. La significación etimológica de la educación, esta palabra deriva de dos voces latinas, una educare, que significa criar, nutrir, alimentar, y educere, que significa sacar, llevar, conducir. Por educare, la educación es un proceso de crecimiento, de alimentación,
un proceso de acrecentamiento, un proceso de alimentación, o sea que se ejerce de afuera hacia adentro, y por Althusser la educación significa sacar, llevar, es decir, despertar las potencialidades internas que tiene el sujeto, que ya las trae consigo misma. Estas dos ideas, digamos, de educación aparentemente opuestas, han llevado, digamos, han luchado por imponerse, dando lugar a dos modelos centrales, digamos, educativos. El modelo de la escuela tradicional, en donde predomina el educador, y el modelo de la escuela nueva, donde predomina el educando. La significación científica de la educación, y en este sentido podemos hablar de que la educación es entendida como diversos procesos, como un proceso de desarrollo, de formación, de preparación, de perfeccionamiento. Es el caso de Rousseau, por citar algunos autores, que dice que la educación es el desarrollo armónico de la personalidad. Sócrates dice que es la formación moral del hombre. Rabelais y Montaigne señalan que la educación es la preparación del joven para hacer de él un hombre de mundo. Y Platón, que dice que la educación es el embellecimiento y perfeccionamiento del alma y del cuerpo. Ya orientándonos y centrándonos en nuestras épocas, podemos considerar dos definiciones que desde la cátedra se consideran importantes. En principio, la que señala el pedagogo español Víctor García Oz, que dice que la educación es el perfeccionamiento intencional de las potencialidades específicamente humanas. Perfeccionamiento porque hace valer más al hombre al elevar su nivel de autonomía, es decir, para que el hombre pueda reflexionar antes de actuar, antes de obrar, y esto lo ayuda a separar lo que llega desde el ambiente como influencia negativa, digamos, y intencional porque la educación siempre se propone, digamos, que el educando construya su personalidad en base a un patrón. Siempre hay una intencionalidad, un propósito, y cuando se refiere a las potencialidades específicamente humanas, estamos hablando de las funciones superiores, que serían la inteligencia como la capacidad de resolver problemas, la afectividad como la capacidad de sentir, la voluntad como la capacidad de querer, y el lenguaje como instrumento de comunicación. Bueno, otro concepto de educación es el dado por Jacques Delors, presidente de la Comisión de Educación de la UNESCO. La UNESCO convoca a los expertos en educación para poder tratar, digamos, la educación del siglo XXI, es decir, qué aspectos va a considerar y es necesario mejorar para la educación del siglo XXI. Entonces, en esta comunidad de expertos se establece que la educación, para poder cumplir con el conjunto de misiones que les son dadas, debería estructurarse en 4 aprendizajes que van a ser los pilares del conocimiento en la persona. Estos 4 aprendizajes son aprender a conocer, es decir, las estrategias para la comprensión, la adquisición de las estrategias para la comprensión, aprender a hacer para influir sobre el propio entorno, aprender a convivir con los demás, para, digamos, participar y colaborar con todos los demás o con los otros en las diferentes actividades humanas, y aprender a ser para que fluya la personalidad, para que se pueda actuar con autonomía y responsabilidad social. Esta comisión finalmente concluye en que las reformas educativas no deberían focalizar solamente el aprendizaje intelectual, es decir, solamente el pilar del aprender a conocer, sino que debe abarcar todas las dimensiones de la persona para poder
para que la persona pueda alcanzar su plenitud, y que justamente estas reformas deberían abarcar todas estas dimensiones, tanto en la propuesta de nuevos programas como en el diseño de políticas educativas. Otro concepto muy importante es el dado por Paulo Freire. Paulo Freire dice que la educación es un medio de transformación social. El hombre se transforma individual y socialmente, pero no lo hace solo, sino con otros. La educación es una práctica social entre los hombres mediatizada por la realidad. Dice que esta realidad tiene dos dimensiones. Una dimensión que es necesariamente nociológica porque incluye, digamos, actos de conocimiento, y otra es decididamente política porque por su naturaleza ideológica, porque dice que todo lo que se enseña en educación, así se enseña en matemática, filosofía, lo que se está proponiendo es un ideal de sociedad, un proyecto de hombre, y definir la educación no es una cuestión solamente pedagógica, sino también política y hasta ética.